grabando lo que sería el sonido ambiente de esta cafetería y luego lo pondríamos de sonido ambiente. También estamos hablando de, por ejemplo, el sonido de una playa o el sonido de un restaurante, de una calle, de un parque, etcétera, etcétera. Es decir, sonidos que van a estar en el ambiente, que son sonidos de ambiente, que no vamos a grabar cuando estamos grabando la acción principal y que el sonidista y su ayudante van a estar grabando a posteriori o durante el rodaje o cuando sea para luego tener una pista extra de sonido ambiente que luego colocaremos en el montaje de sonido de nuestra obra. Y luego, por último, hay un... Bueno, eso es muy importante también, ¿no? Yo lo mencionaba como la posibilidad de grabar para tener parches, pero partiendo de la base de que estos colchones, estas atmósferas sonoras son fundamentales y muchas veces hay que grabarla aparte del sonido directo del audio, del diálogo que necesitemos, ¿no? Entonces, el ejemplo es muy bueno. En una cafetería, si queremos grabar, vamos a necesitar que esté en silencio absoluto para grabar las voces. Y después vamos a necesitar el sonido ambiente de una cafetería, entonces lo grabaremos en otro momento, otro día, cuando ya sí hay mucha gente y se logra la sonoridad propia de la cafetería, ¿no? Con distintos micrófonos que tienen distintas funciones. un cuarto tipo de micrófonos que son unos micrófonos que a mí me volaron la cabeza, yo no sabía ni que existían hasta hace relativamente poco, que son los micrófonos de pelo o de peluca. Esos micrófonos yo los utilicé en un rodaje hace ya unos cuantos años por primera vez y el sonidista me los explicó cómo funcionaba y dije, what the fuck, ¿cómo funciona esto así? Básicamente son unos micrófonos que se acoplan dentro del pelo de la persona. Y yo al principio era muy reticente porque decía, madre mía, esto se va a escuchar muy mal, se va a escuchar fatal. Pues la calidad de sonido era brutal, era increíble. Bueno, en realidad creo que la calidad del sonido va a ser la misma que la del corbatero, solo que, bueno, están pensados para ser ocultados en el pelo, no es mala idea, ¿no? Porque el pelo es más cómodo como espacio de María, ¿qué la trae por alojamiento de un aquí? Son micrófono funcionarias del oculto. Ministerio de Igualdad. Están verificando la cantidad de artistas mujeres en la colección. Peluche. Pero No madre mía, qué sirve con trabalenguas acabo. personas calvas, pero bueno, acá entonces sigue contando un poco de distintos micrófonos. Estos movimientos son absorbidos por esta estructura como en forma de dirigible de Zeppelin, que lo que hacen es absorber estos movimientos que puedan tener lugar en la pértiga o caña. Aparte, el peluche Eso o es muy gato muerto es... importante también, ¿no? Los peluches. A lo mejor ustedes se habrán preguntado para qué sirven esos peluches que envuelven los micrófonos muchas veces. A ver, Gonzalo dice, en el tema del de corbata, ¿no se complicaría de que se escuche bien si roza con la ropa? Totalmente. Muchas veces un contacto que a veces ni siquiera lo percibimos en el rodaje, por eso es importante el monitoreo. Claro, en el contacto algo se toca o roza la ropa, o el cable mismo. Nosotros pensamos que el foco está solo en el micrófono, y el cable mismo en otra punta alguien lo pisó, lo pateó, lo tocó y también puede meter un ruido. Los roces con la ropa también, etcétera. Habrá que tener entonces mucho cuidado, también cómo se oculta el micrófono, muchas veces se le pone cinta al personaje y va por atrás, por la espalda. Bueno, son consideraciones muy importantes a tener en cuenta. El peluche, estábamos en el peluche, sirve para matizar, para impedir que el viento golpee en el micrófono y meta un ruido, ¿no? Si grabamos en exteriores va a ser fundamental el uso de este peluche, porque al haber viento, es muy frecuente que ocurra que el viento golpea el micrófono, es imperceptible visualmente, pero sonoramente se escucha, ¿no? Nos arruina el audio. Y eso se soluciona con distintos peluches con distintas intensidades, con que se añade, se cubre el micrófono. Si no tiene el peluche, también puede ser una media, un elemento de lana, lo que fuera. Hacen que el viento no golpee de manera directa y entonces no se registre ese sonido tan molesto del viento.
imprescindible en casos de mucho viento. Podemos encontrar peluches para micrófonos de cañón y también para micrófonos de solapa. Prueba de grabación con micrófono boya de cañón sin ningún tipo de protección contra el viento. Hace muchísimo viento ahora mismo, como puedes ver seguramente, las hojas de los árboles que tengo al fondo se están moviendo brutalmente y es que está pasando un huracán cerca de la península ibérica, está pasando un huracán por el océano Atlántico y esto trae estas rasas de viento tan fuertes a veces aquí en esta zona. Así que este sonido se estará colando seguramente en este micrófono de cañón que estoy utilizando actualmente. Prueba de grabación con el mismo micrófono de cañón, pero esta vez utilizando protección antiviento. Estoy utilizando este Dead Cat, que lo que hace es amortiguar el viento que incida en el Dead Cat, en el peluche, y hace que no se cuele dentro del micrófono. Podríamos poner simplemente un micrófono debajo, pero debido a que los planos en cine suelen grabarse sin aire por arriba, y a que con los movimientos de manos le pegaríamos algún golpe, es más operativo utilizar la caña o pértiga. En interiores no es necesario utilizar gatos muertos o peluches porque no tenemos viento, entonces será suficiente con utilizar la esponja o incluso sin ella. La podemos quitar del micrófono de cañón y utilizarlo desnudo sin nada más. Esto en caso de que no tengamos ni una ligera brisa dentro del set en el que estemos grabando. Es conveniente, aunque no necesario, que nuestra caña o pértiga sea extensible. Y por ello es conveniente usar cables con conexiones XLR. Porque con un cable muy largo, si usamos mini jack, estaremos creando una maravillosa antena de interferencias, como he explicado. En esta caña enrollaremos el cable del micrófono y adaptaremos siempre una postura adecuada para que el micrófono quede arriba, generalmente colocándonos en X para asegurarnos de que el micrófono no se cuela en plano. Luego, la solución más práctica es usar una grabadora de mano o portátil, como las Zoom o las Tascam. A la grabadora también conectaremos unos auriculares para monitorizar el audio. El primer tip, el primer consejo es que te estudies la secuencia que estás grabando, que te estudies el guión de lo que vas a trabajar en el día, en la jornada de trabajo. ¿Por qué esto es importante? Preguntarás, seguramente vas a decir, pero ¿por qué debería de leer el sonidista el guión? Porque al menos, aunque no tengas que estudiártelo, pero sí deberías repasar el guión, leerte el guión para saber exactamente cómo va a ser el diálogo y qué configuración es más conveniente para lo que tengas que utilizar en la jornada de trabajo del día siguiente. Entonces, esto también es fundamental porque si por ejemplo tenemos un diálogo de dos personas y tenemos solo un micrófono de cañón, pues este micrófono de cañón vas a tener que dirigirlo a una persona y a otra persona. Prueba de grabación con el micrófono dirigido a mí en lo que sería un plano contra plano y ahora se gira el micrófono y entonces no se escuchará nada de lo que yo estoy hablando y en ese caso pues el sonido se captaría mal. El segundo consejo es algo un poco más filosófico, pero que yo considero indispensable para cualquier persona que se quiera dedicar al sonido en el cine. Y es que practiques tu lado ninja. A ver, me explico. Un sonidista es la persona más zen que podemos encontrar en un rodaje. Al menos a los rodajes en los que yo he estado son como monjes budistas. ¿Por qué? ¿No? Están allí, están atentos, escuchando el video, se fueron a otro lado a tomar mate, andan en otra, por favor, concentration here. A ver, Gonzalo dice, porque no debe verse el micrófono. No sé exactamente a qué responde, pero sí, por supuesto, no debe verse el micrófono. No sé si querés completar la idea, Gonzalo. Ah, con lo de ninja. Bueno, no sé qué, no me acuerdo qué iba a decir con lo de ninja, pero yo creo que es o dijo zen, ¿no? Me parece que otra vez entra en juego la escucha reducida, esa que hablábamos, ¿no? La escucha atenta. El sonidista, ¿no? Un poco tiene que cerrar los ojos y olvidarse de un montón de situaciones que están ocurriendo en el set, ¿no? De filmación, y poder percibir el silencio, ¿no? Cerrar los ojos y poder percibir todo lo que está interactuando en la escena y para focalizarse bien en lo que se quiere grabar, lo que no, lo que está sonando. Creo que va a decir eso, pero veamos, no me acuerdo. En un pequeño oasis de serenidad en mitad del caos. Son personas muy tranquilas, muy metódicas, con mucho temple, con mucho sosiego. Y esto es porque la naturaleza de su trabajo es así. Son personas que tienen que pasar un poco desapercibidas
y son personas que tienen que desempeñar su trabajo de una manera muy concienzuda, sabiendo lo que tienen que hacer y muy relajados. Imagínate que fueras un sonidista muy nervioso que estuviera con la práctica poniéndose desesperando y no pudiera aguantar durante mucho tiempo esta posición porque se viene abajo, se pone nervioso, bla, bla. Entonces, este tipo de personas no son las más indicadas para trabajar en este ámbito. Ten en cuenta. Claro, bueno, como dice entonces también Melissa, pasar desapercibido, no interferir en nada, estar concentrado sin hacer ruidos, con los ojos un poco cerrados, hay como la percepción al 100%, ¿no? A lo mejor el director está pensando en no sé qué cosa, en cómo va a ser la escena, cómo es el plan siguiente, en cómo actúa el actor y no se percata de que pasó un avión y metió un ruido tremendo. Pero el sonidista sí está pensando en eso, está percibiendo atentamente todos los factores que están en juego, ¿no? Y que pueden dificultar o perjudicar su trabajo, el de la captura. Que el trabajo de sonidista es un trabajo físico, como digo, vas a tener que aguantar esta posición durante muchísimo tiempo y este tipo de situaciones son situaciones, tienes que estar mucho tiempo también de pie, tienes que estar también comprobando el sonido perfectamente, que se escuche perfecto en un ambiente de silencio, concentrado, etcétera, etcétera. Y entonces este tipo de cosas son más indicadas para personas que tienen un tipo de personalidad determinado más tranquila, más zen, más sosegadas y con más temple. Entonces, practica este lado porque va a ser muy útil para tu futuro profesional si te quieres dedicar al sonido. Tercer tip indispensable. Esto es una cosa que también he aprendido con el paso de los años y que es fundamentalísimo. Y es que cantes los archivos de audio. Cuando el ayudante de dirección está dando las órdenes de grabación, de sonido, graba, cámara, graba, claqueta, etcétera, etcétera, pues una costumbre muy útil y muy interesante es que el sonidista diga lo que sería el archivo de sonido que está grabando. Entonces, por ejemplo, el ayudante de dirección daría las órdenes de cámara, graba, sonido, graba, archivo 0055, para que luego el editor pueda casarlo con el vídeo que está editando. Es decir, bueno, esto es muy importante, fundamental, y nos lleva a la claqueta, que también es un tema que tenemos que ver hoy. Todos atentos, por favor. Dejen sus celulares, los otros clips, abstráiganse del mundo exterior y retomen a la clase si es que no están atentos. Resulta que cuando grabamos, ¿no? Estamos en el rodaje, tanto sonido como el video mismo, la película, necesitamos mantener un orden en los archivos que vamos produciendo, ¿no? Porque filmamos, hacemos una toma, ¿no? Tenemos nuestro guión, vamos a filmar la toma, que es un insert breve, perfecto, lo filmamos, sí, pero no salió bien, entonces hacemos una retoma. No salió bien porque se metió un pajarito, hacemos otra toma más y entonces a lo mejor hicimos 3 tomas de lo mismo y solo una salió bien. Bueno, quizás podemos borrar las que salieron mal, pero quizás no queden ahí. Después entonces cuando vamos a editar tenemos 3 tomas filmadas y solamente necesitamos una y entonces necesitamos ver las 3, tal vez no hace falta que veamos las 3, tal vez ya en escena el director dijo, esta es la que va, entonces sabemos que es la retoma 3, ¿no? Se grabó 3 veces y fue la última generalmente la que funcionó bien. Entonces ya se puede ir anotando en un cuadernito que de las 3 tomas filmadas, solo una fue, la tercera es la que va. Pero ¿cómo identificamos cuál es cada una? Es fundamental, y además si vamos a grabar audio separado de video, tanto el video como el audio va a tener que tener su rótulo, su etiqueta, donde nos nombre y nos diga cuál es. En audio no podemos ponerla visual, así que como aquí nuestro amigo el español sugiere, es importante que cuando se va a producir la grabación, se diga qué
qué toma es, o sea, se digan, suenen una aclaración técnica del detalle, ¿no? Entonces, para eso se escribe en el guión, se discrimina por escenas, por tomas. Entonces, en el audio diría, bueno, escena 5, toma 1, o retoma 2, retoma 3, según las veces que sea necesario grabarlo hasta que salga bien. Entonces queda identificado, rotulado cada audio, cada archivo grabado y el editor sabe qué es, porque si no escucha, recibe un archivo y realmente no va a tener nunca idea de si este era para la escena 5, para la escena 8, y es la toma 3, la toma 4, no tiene que escuchar todo, y si no lo hemos rotulado, va a ser verdaderamente un infierno identificar qué hemos grabado, o sea, es fundamental. Después seguiremos escuchando esto, pero quiero entonces que vayamos al tema de la claqueta. Díganme si están aburridos, si están entretenidos, si están ahí, si se fueron, si quieren un recreo, o seguimos un poquito más y terminamos un poquito antes, o prefieren cortar un recreadito. Yo vengo bien, pero no sé ustedes. La claqueta, ¿qué es la claqueta? Este elemento clásico, representativo, ¿no? Simbólico del cine. Este pizarroncito no es más que un pizarrón, ¿no? Que dice que tiene un par de datos técnicos que van a ser los rótulos para identificar cada una de esas escenas. Pero esto lo hace en el aspecto visual, ¿no? Porque es un pizarrón que filmamos. Entonces estamos en una escena, vamos a grabar una toma, la toma 5, y entonces la claqueta va a decir, después no va a salir, por supuesto, en la película, pero cuando grabamos aparece para identificarla como un rótulo. Producción, bueno, qué película estamos grabando, el rol, no sé, hay distintos datos. Lo más importante es cuál es la escena que estamos grabando, cuál es la toma y qué número o sea, por ejemplo, tenemos escena 5 que tiene 18 tomas, ¿no? Porque hemos diseñado nuestro lenguaje audiovisual, va a haber un plano, un contraplano, un plano de detalle, después viene el insert, primer plano, plano general, etc. Mencionamos la escena, mencionamos cuál es la toma, pero al mismo tiempo, cuántas veces se grabó hasta que salga bien, entonces puede ser 1, 2, 3, 4, hasta 20, puede haber muchísimas. Necesidad de filmar 10 veces lo mismo hasta que salga bien, sincronizado. Acá Amaro dice, aparte de usarse para indicar la toma, intento de toma y sincronización de sonido, ¿qué otras funciones tiene? Bueno, no, principalmente son esas funciones y que no son pocas. ¿No? Rotular cada uno de los archivos que hemos generado en el rodaje. De manera que el editor, los editores, ustedes cuando editen, llevan el material a la compu, bueno, ya saben qué es qué. Pero acá hay un elemento más fundamental, que es el de la... Además de ser un pizarroncito, tiene esa especie de tijera que vemos ahí, que levanta y golpea. ¿Para qué es eso? Como dice Amaro, es fundamental eso para la sincronización, porque si hemos filmado archivos de video, o sea, visual por un lado, sonido por otro lado, vamos a tener que pegarlos, ¿no? Por ejemplo, filmamos una escena, cámara contra plano, estamos en la cocina, etcétera, 2 actores, y hemos grabado el audio de sus voces con 2 corbateros distintos o con 2 celulares distintos.
Entonces cada uno de esos corbateros, de esos archivos de sonido, va a tener que decir también, pero esta vez a través mediante la voz, ¿no? Y para eso está el asistente de sonido, que va a decir, bueno, este es toma 4, escena 1, etcétera. Micrófono 1, que corresponde a tal actor, bla, bla, bla. Pero después eso va a haber que pegarlo de manera sincronizada con el video, ¿no? Entonces, para que si hay por ejemplo, una persona habla y los labios tienen que corresponder con lo que suena. Y es muy difícil hacer la sincronización, que son milisegundos, ¿no? Imaginemos que estamos hablando de 24 fotogramas por segundo el cine. En un solo segundo tenemos 24 fotogramas. Es muy fácil de que se nos desfase el audio y que no coincida al haber sido grabado en dispositivos diferentes. ¿Cómo se sincroniza? No es a pulso, escuchando. Podríamos realmente perder horas y horas si no hemos hecho bien este trabajo de la claqueta. La claqueta, ¿no? Primero, cuando estamos en escena, el director va a decir, ¿listos? ¿Cámara? Sí. Tengo la cámara prendida, he hecho el seteo de cámara, el enfoque, estoy listo para los movimientos, el equipo de gripmans, las grúas están listas para desarrollar el movimiento mecánico que va a tener la cámara, el foquista está preparado, sí, listo, cámara, sí. Sonido, va a decir, ¿no? El asistente de dirección también. Sonido, y entonces el equipo de sonidistas va a decir, ok, estoy ya grabando, he anunciado cuáles los datos técnicos de la grabación, estoy listo para grabar, ok, ¿no? Entonces por eso sonido, cámara, acción, ¿no? La acción es la indicación del director para que comience la acción de escena, los actores comienzan a hablar y se produce la escena, ¿no? Y estamos ya todos grabando, se confirma que están grabando. Pero acompañado de acción va el golpe de la claqueta, que muchas veces, como acabo de hacer yo, si no tenemos la claqueta a mano, se soluciona con un aplauso. Cuando aplaudimos, o cuando golpeamos la claqueta, que es un poco más profesional, además más limpio, se produce un pico de sonido atípico, ¿no? Que no es natural de ninguna escena. Es un pico que lo vamos a ver claramente identificado en el audio, ¿no? En el espectrograma, en el espectro sonoro, la onda sonora que nos grafica perfectamente Premiere cuando editamos, vemos el sonido, ese pico. Esa es una marca fundamental, distinguible rápidamente y además que dura solamente el momento del golpe, así que es muy precisa, muy cortita, que nos va a servir como señal en el audio, ese pico, de que tenemos que entonces posicionarla al mismo nivel, en el mismo lugar, el momento del video en donde la claqueta se cierra. Las manos a lo mejor es un poco más confuso el momento exacto. La claqueta, al ser tan precisa, es el momento que en el video, vemos solo el video, el momento en que se cerró y tocó la claqueta, es el momento donde ponemos que se sincronice, coincida con el pico de audio. Es una forma muy simple y práctica de sincronizar entonces material que hemos grabado por separado, visual y sonoro. Esa es la función de la claqueta. Pueden comprar una claqueta o simplemente hacerla con una maderita, la pintan con más color, menos color, no importa, que tenga una bisagra y que permita un golpe seco y preciso que se va a ver definido en la cámara, ¿no? ¡Tic! El momento en que se tocan las dos maderas es un momento donde
se produjo ese pico de sonido, entonces pegamos y nos queda perfectamente sincronizado. Una pavada, muy simple, pero fundamental, esencial. Y creo que no tiene otras funciones más que recuerdo. Simplemente, ¿no? Es el de la rotulación, identificación de las escenas y la posibilidad a través del golpe de claqueta de sincronizar audio y video. Vemos, hay otras digitales, bla, 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 pero perdón. Pensé que estaba compartiendo. ¿Qué pasó? Se me fue. Pensé que les estaba compartiendo una toma, no importa. Solamente se veía la claqueta. ¿No? Acá vemos. Todos habéis visto antes una claqueta y sabéis lo que es y en qué ámbito se utiliza. Soy Carolina Jiménez y hoy os quiero contar con un poco más de detalle qué es una claqueta, o slate en inglés, y cómo se utiliza en el ámbito de la grabación de cine o de cualquier grabación audiovisual. Esta es la digital. Un cerroncito, un antiguo. La claqueta es esta herramienta de producción de aspecto tan familiar. Tiene sus orígenes en la pizarra que se usaba en tiempos de cine mudo para mostrar a cámara la información de la toma que se iba a rodar. De hecho, su nombre en inglés, slate, significa pizarra, la piedra de pizarra con la que estaban hechas las primeras claquetas. Más adelante pasaron a ser de madera pintada de negro donde se podía escribir con tiza, que aún todavía se usan hoy. Hoy tenemos también estas de plástico, muy útiles y bastante baratas, en las que se puede escribir con rotulador borrable. También tenemos las electrónicas que incorporan un contador que va sincronizado con el contador de la cámara. E incluso hoy en día tenemos aplicaciones que convierten cualquier Bueno, tablet... eso es interesante también, ¿no? Esto de que va sincronizado con el contador segundo de la cámara, milisegundos. Entonces, bueno, la identificación es mucho más precisa. Entonces, en los sistemas de edición más complejos se encuentra el archivo mucho más fácil y el tiempo y todo es más rápido. Con estos cue points o fotogramas clave, etc. En una claqueta. Una claqueta es una guía que ayuda a enumerar visualmente las diferentes tomas de una grabación. Durante la preproducción de una película, el guión se divide en secuencias y estas en planos. Durante el rodaje, conseguir un plano suele costar varias tomas o varios intentos, en ocasiones docenas de ellas, como en esta escena de Robocop cogiendo las llaves al vuelo, que costó 50 tomas hasta que salió bien, o esta escena del Resplandor en la que Stanley Kubrick hizo repetir a la pobre actriz un récord de 127 veces la toma en la que subía por la escalera. Todo esto supone una cantidad enorme de información que, como no se lleve con un poco de orden, montar la película final puede ser un total caos. De modo que la utilidad más básica y obvia de una claqueta es la de nombrar y enumerar la toma visualmente justo después de que la cámara empiece a grabar y justo antes de que empiece la acción. También suelen decir en voz alta los datos de la toma, lo que se llama cantar la claqueta. No, se canta la claqueta para que también lo registre el sonido. Es fundamental cantar la claqueta. No, a lo mejor ustedes digan, no, esto bueno, no es necesario y en el momento del rodaje piensen no hacerlo, pero sí es fundamental que lo hagan. Action. No están viendo qué video, perdón, esto ya, no, está bien, esto era más viejo. Ahí sí estamos viendo, ¿no? Y después cierran la barra superior con energía, lo que viene siendo el clásico clac, de donde viene su nombre en español, claqueta. ¿Pero para qué sirve? Pero ambas cosas, imagen y sonido, no se graban con el mismo dispositivo. En un rodaje,
Vídeo y audio se graban por separado, como estoy haciendo yo. Por este Bueno, momento, ajuste de es lo que ya hemos unos hablado. fotogramas. No hace falta que continuemos. Creo que en todo caso venían mejores secretillos en este otro video del amigo que voy a compartir, que estábamos viendo. A ver si hay algo más que recuperar de acá. Tendríamos por un lado lo que Ustedes sería... después lo ven por su parte, por su cuenta, repasan, lo atienden, lo comentan en todo su equipo de trabajo. La imagen de la claqueta la toma en la claqueta, que es la referencia visual, y luego tendríamos la referencia auditiva del archivo de sonido con el archivo que esté grabando el sonidista. No Bueno, sean, quedó claro. Interiores. Creo yo. Los que no tengamos. ¿Quedó claro? ¿Preguntas, Sí, profe. preguntas consultas respecto a la claqueta, del uso? No, quedó bastante claro. La verdad que no tenía esa información, estaba por preguntar eso. Ajá. Bueno, porque nos había pasado también una vez que grabamos una entrevista y que después no sabíamos cómo juntar los audios. Y bueno, al final no los pusimos, pero es súper importante eso. Es súper importante porque si no realmente me ha tocado tener que hacer el intento de sincronizar un audio con un video, y si no tenemos este aspecto técnico resuelto, que es tan simple, podemos realmente estar horas y horas buscando que, por más que sepamos, sí, este es el video, este es el audio, pero que se sincronice y quede perfecto, puede ser un dolor de cabeza. Entonces con esto lo resolvemos de manera sencillísima. Nos ayuda además, o sea, tiene dos aspectos: sincronización y rotulación de todos los archivos. Tanto en video como en sonido, ¿no? No se olviden de que tienen que cantar la claqueta. ¿No? Cantar sería que alguien la lea en vivo para que también suene en los archivos de audio. Elementos de mobiliario y tengamos unas paredes muy lisas, pues va a rebotar mucho sonido y entonces vamos a tener mucho eco en el sonido que estemos captando. ¿Solución para esto? Pues que te pongas en contacto con el equipo de arte y intentes al menos amortiguar lo máximo posible el sonido por donde no se ve el plano, es decir, por arriba y por abajo. Es decir, en la parte del suelo pues tendríamos que poner moquetas, alfombras, etcétera, etcétera, y arriba en el techo tendríamos que poner guata, guata, guata. La guata es una fibra de algodón y se puede utilizar para muchas cosas, pero yo lo he utilizado muchas veces para acolchar el sonido en la parte de arriba, en la parte del techo. Bueno, no es poca cosa, ¿no? Entonces grabar, ¿no? A veces tenemos que amortizar los sonidos, aislar un poco, y entonces hacer las alfombras, guata, dice, ¿no? Telas, cosas que absorban el sonido para que no nos produzca un eco, una reverberancia que arruine todo. Bueno, entonces son unos universos en sí mismos, ¿no? Y cada uno de estos factores técnicos que buscamos aprender a manipular, a resolver, a implementar en un rodaje. Después viene el tema de eso, dónde se almacena. Bueno, normalmente trabajaremos con dispositivos digitales, pero cada teléfono podrá tener su tarjeta de memoria, o bueno, ya resolverán ustedes cómo manipulan todos esos archivos, en que se graba, si después se lo envían por WhatsApp. Las voces no tienen tanta calidad de información, tienen menos bits y están bien, digamos. ¿No? Hay otros sonidos que son más complejos, pero yo voy a requerir, digamos, como consigna, que los sonidos de los diálogos se escuchen perfectamente. Más, por supuesto, todo el otro trabajo de postproducción, donde manejarán los climas de los ambientes, manejarán los foleys, vamos a trabajar con foleys y o librerías de archivos, librerías de sonido. Pero va a haber un trabajo pormenorizado en el diseño sonoro que ustedes van a plantear para sus cortos. Tanto sonidos directos, la representación de sonidos incidentales, de lo que va ocurriendo ahí en escena, ¿no? O sea, la puerta, se cae un plato,
cómo suena eso, quiero que lo diseñen, lo planifiquen y lo postproduzcan. Y también el tema de bueno, nos está quedando el tema de la banda sonora, ¿no? Que, bueno, la música, que puede ser más musical o más expresiva, ¿no? A colchones de texturas, de pequeños sonidos que van generando una atmósfera de suspenso, por ejemplo, o de cualquiera sea el tipo, o ya temas musicales. Cuando hablamos de la música, bueno, tenemos que tener siempre presente el tema de los derechos de autor de esa música. Bueno, en todos los aspectos hay derechos de autor, por ejemplo, los actores van a también tener sus derechos sobre su imagen. Entonces, bueno, se trabaja firmando un documento de cesión de derechos de imagen. Por ahora podemos obviarlo, ya en técnicas 2, quizá atendamos un poco más estos aspectos que además son, por ser documental, pueden ser más relevantes. Pero en la música sí, los derechos de autor de la música sí para ustedes va a ser fundamental porque, por ejemplo, suben su cortometraje que quedó alucinante y se van a ganar un premio en Cannes o en un festival del mundo, ¿por qué no? Es totalmente posible. Y no dependerá mucho de la idea, tanto del contenido, no el tema, como de la realización, pero se puede. Si no, digo, Cannes, hay muchos festivales para cortos, para realizaciones de diversos tipos donde ustedes podrían exhibir sus logros, sus resultados artísticos en un corto. Pero bueno, la música en ese sentido puede ser a veces un impedimento grave, porque tiene sus propios derechos de autor y a lo mejor nosotros no hemos comprado o no tenemos esos derechos de uso. Incluso para subirlo a YouTube puede ser un impedimento de que nos baje el video o nos lo mutee, porque ponemos una música hiperconocida de la cual no tenemos derecho, ¿no? Ponemos un tema de Shakira y Shakira dice, no, esto me pertenece, no te permito que lo uses. Bueno, así que por eso es que las películas en muchos casos trabajan con su propia banda sonora, ¿no? Contratan a músicos que diseñen, que piensen, que compongan los temas originales, ¿no? Por eso es una banda de sonido original para la película misma. Bueno, ustedes podrán considerar hacer eso, a lo mejor ustedes mismos tienen una banda, tocan un instrumento, tienen amigos y componen, pero bueno, no serán pocos los casos. Sino también existe la posibilidad de acceder a música libre de derechos, copyleft, no copyright, ¿no? El copyright, bueno, ya en otras materias profundizarán en el tema de los derechos que son muy importantes, ¿no? El copyright es cuando patentamos nuestras producciones artísticas y tenemos nuestros derechos y si alguien lo usa nos tiene que pagar o le hacemos que le bajen el video de YouTube. O a veces hay producciones copyleft, por ejemplo, bajo el signo de Creative Commons, se llama, ¿no? CC, que tiene distintos tipos de licencias abiertas donde podemos permitir que se use nuestra obra o que se siga produciendo, trabajando, se la modifique, o a veces queremos, sí, podemos usarla, pero no se te ocurra modificarla, ¿no? Meterle mano, tocarla, yo la hice, quiero que siga siendo así. Todo un mundo. Van a encontrar también, entonces, así como encontraron librerías de sonidos tipo Foley, librerías de música libre de derechos, páginas, ¿no? Donde hay a disposición distintos tipos de géneros musicales que podrían utilizar entonces para musicalizar sus cortos o ustedes hacer la música mucho mejor aún.
aún tendrán todavía más, 10 todavía más valiosos si hacen su propia banda sonora. Tema relevante también, ¿no? La música va a ser fundamental, el clima que ofrece, cómo se pliega y dialoga con la visual, es un tema muy importante. A veces decimos, no, pero queremos que sea un tema conocido y que suene, en cuyo caso, bueno, habrá que ver cómo se acceden a esos derechos. En otros casos, hay un personaje, por ejemplo, hablando, no, o sea, están escuchando la radio, en ese caso creo que no, es distinto el tema. No porque uno puede estar, no está pegando un sonido musical aparte, sino que es algo que está sonando ahí en la radio. Bueno, consideraciones aparte. Entonces, bueno, un universo, el sonoro musical que tendrán que ir probando, experimentando, juntando sus equipos, sus micrófonos de grabación. Hay múltiples opciones, pero ir prediseñando, previsualizando todos estos aspectos, ¿no? Para a la hora del rodaje poder manejarlos y controlarlos bien. En el TP1, por ejemplo, como trabajamos en un videoclip, donde ya estaba la música y la música impera en el ritmo de lo que estamos narrando, no necesitábamos grabar diálogos. Así que ahora sí, todos van a incorporar, porque no es cine mudo lo que estamos haciendo, ¿no? Antes el cine era mudo y a lo mejor tocamos una banda al momento de proyectar la película, digo, en 1920, tocaba una banda mientras se proyectaba la película. Ahora la banda sonora va incluida en la película y se cambió, ¿no? La estructura del cine cuando pasó a ser sonoro, ¿no? Porque ya las cosas no tenían que ser solo mostradas en imagen, sino que los diálogos y las cosas que decían los personajes eran fundamental para contar la historia, ¿no? A veces alguien dice, sí, yo vengo del futuro. Ya está, nos resuelve un tema que si no hubiera habido sonido, ¿cómo lo contábamos? Tendríamos que rebuscarnos de otra manera. Bueno, consultas, preguntas. Terminen de ver ustedes estos videos. Acá el señor muestra otros. ¿No? La Tascam, por ejemplo, así como mencionábamos los Zoom. También vienen estos otros Tascam. Bueno, hay distintas marcas, ¿no? Son grabadores de sonido profesionales que tienen, acá tienen esto para poner un trípode, tienen entradas de micrófonos distintos, o se graban varios canales. Si buscas el mejor curso de inteligencia artificial es este de aquí y ahora es gratuito. Se trata de un curso gratuito. Bueno, hablando de inteligencia artificial, vienen aplicaciones interesantes para limpiar sonidos, ya se lo mencioné, pero ténganlo en cuenta, muchas veces el sonido nos queda roto, ruidoso, alguna cosa, una textura que no nos gusta y la inteligencia artificial puede muchas veces resolver inventando información. Antes no se podía, ¿no? O sea, la información que estaba era la que podíamos más o menos manipular. La inteligencia artificial puede recrear datos que no existen y bueno, por eso es medio mágico. ¿Qué más tenemos en el campus? Volvemos para atrás. Acá hay 2 links de micrófonos y tips para el momento de la grabación. Tenemos sonido. A ver qué más. Do it yourself. Esto ¿no? Do it yourself. Hazlo tú mismo. Pueden hacerse pies para micrófonos, para luces,
lo repito todas las clases, pero es importante, nadie le da mucha pelota, pero es fundamental completar un equipo, sobre todo para los movimientos de cámara, me parece, ¿no? Un buen estabilizador que se logra casi que con solo agregarle peso a la cámara ya resuelve una parte. Si además le ponemos un apoyo al hombro, unas manijas, de donde agarrarlo bien, y entonces podemos movernos. Va a ser fundamental, ténganlo en cuenta. Todavía hoy trabajos finales de carrera en las entregas donde la cámara se está moviendo, donde no utiliza el trípode, donde realmente eso hace caer la profesionalidad del trabajo muchísimo. Intenten buscar en YouTube tutoriales para construir sus propios equipos. O los van y los compran en una casa de cine, pero son costosos y se pueden resolver de otras maneras a bajo precio. Auriculares para monitorear, fundamental. Cuidado con las fichas y los adaptadores que también meten ruidos, etcétera. Entonces, bueno, quedan ahí, así como estamos bajo la tarea de preparar un poco, ir probando la iluminación, un director de fotografía que controle los aspectos visuales en equipo con los iluminadores. Habrá un equipo dedicado a la correcta grabación y al diseño del sonido en todos sus aspectos. No les doy un trabajo práctico ahora para que resuelvan y me entreguen, pero sí tienen que ir haciendo las pruebas necesarias, juntando los equipos, probando, anticipándose al momento de la grabación que se viene aproximando, que viene estando cerca, ¿no? En un par de clases tendremos que empezar a grabar. ¿Para cuándo, dice, tendremos que tener listo el video? Pregunta fundamental que hace Gonzalo. Bueno, toda la materia la estamos dedicando a la producción de este cortometraje, por lo tanto, le pongo mucha expectativa a que sea prolijo, que esté bien realizado, que haya pruebas, ¿no? Que lo puedan hacer bien. El video final es el resultado de la materia, así que lo necesitamos, no digo la última clase, antes, la anteúltima clase, porque la última clase en general es de puesta de notas, correcciones, repaso, promedios. O sea, la última clase voy a fijarme en mi almanaque, tengo previsto que sea el 17 de junio. Martes 17 de junio es la última clase. Así que el martes anterior es 10 y sería ese día, el 10 de junio, el día que tendríamos que ya haber terminado. Tener resuelto, listo, finalizado el corto. En el mejor de los casos, digamos, ¿no? Si no, a ver, algunos no llegan, entonces, bueno, si lo terminan y está perfecto, es una promoción directa, habíamos dicho. Si lo terminan, pero tienen que hacer correcciones, será regularizado. A lo mejor no lo terminaron, pero avanzaron y entonces también llegan a un 4 y regularizan. Pero digamos, el 10 de junio tiene que estar listo el trabajo, el corto final en todos sus aspectos. O después lo podrán seguir desarrollando, profundizando, mejorando, corrigiendo para los exámenes finales. Quedan regulares y lo terminan, lo hacen bien. Sí, como sea, tiene que quedar muy bien en ese sentido, cumplido las pautas de iluminación, de guión, de postproducción, de sonido. Y como hoy estamos en 29 de abril, o sea, nos queda la clase del 6, después viene una semana de exámenes, del 13, después viene un feriado, vamos ahí a tener 2 semanas seguidas sin clase. Después tenemos la clase el 27 de mayo, 3 de junio y el 10 de junio es la entrega. Es decir, tenemos esta semana, la próxima, o sea, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 semanas, casi 2 meses, para resolver todo nuestro hermoso cortometraje. Pero de las 6 clases, 2 no vamos a tener, o sea que ya son 4 clases. En semanas es más y es tiempo que podremos usar para filmar. Así que bueno, no sé si alguien planea utilizar Chroma Key, por ejemplo, algún grupo, en cuyo caso podremos pensar en adelantar la clase. Si no, bueno, va habiendo otras clases pendientes. Por ejemplo, la clase que viene me gustaría hablar del time-lapse, ¿no? Un recurso técnico independiente en el sentido de que tiene sus propias técnicas, pero vale la pena y nos va a servir como elipsis temporal para tratar de bueno, va a ser como, va a estar dentro de las pautas, las consignas que utilicen en algún caso, en algún momento de sus cortos, un time-lapse, ya vamos a ver bien qué es. Y después vienen los temas de la postproducción, así que para responder un poco a cuándo tienen que tener listo el video, ya puse la fecha, 10 de junio, pero entonces van preparando, haciendo las pruebas de iluminación, juntando los equipos, haciendo lo que se llama la preproducción, buscando locación o buscando los actores, todo en función de tener más o menos listo un guión que está pendiente, ¿no? Yo no puse una fecha ya cerrada de entrega del guión porque quiero que lo trabajen hasta último momento, pero sí me gustaría que me comenten qué están pensando hacer, ¿no? Y ahora, antes de ir terminando la clase, bueno, tenemos este espacio para ya volver al trabajo de guión y responder consultas al respecto. ¿Cómo vienen con sus guiones? ¿Han podido? Sí, nosotros hicimos un avance, pero aún nos quedaba terminar de charlar qué historia queríamos hacer, porque teníamos como 2 variables. Pero bueno, habíamos adelantado como los guiones y la escaleta de esas 2 historias. Sí. No sé si la quiere ver. Bueno, ¿me comparten pantalla? Sí, a ver, espera que la busco. Bueno, esto lo podríamos pensar como un pitching. Pitching es el momento donde los guionistas se presentan a vender sus guiones, ¿no? Vender quiere decir a proponer el guión a distintas productoras. En los festivales de cine se proyectan películas terminadas, etcétera, y suele haber una instancia de pitching, ya que se encuentran, ¿no? Están los productores, los realizadores, los actores y guionistas que van y entonces ofrecen tus propuestas. Tienen 3 minutos para decir cuál es la película que quieren hacer y convencer a los tipos que le van a dar la plata para hacer. Sería su momento de pitch. O sea, bueno, una historia era de Mar, que, o sea, las 2 tratan de lo mismo, solamente que en la de ella es como que el personaje tiene como más desarrollo de lo que le pasa a nivel como a actividades o acciones en el día, y está más grabado en la universidad, y el que grabé yo está más en la casa y no tiene tanto desarrollo de las acciones que hace, sino de la parte de suspenso que se genera con el miedo y con esto. Es de una historia de una chica que de pronto se encuentra con alguien como su doble y como que la acecha. Y bueno, por lo menos acá en esta parte resulta que la chica se levanta, no sé qué, se va a correr. Cuando se va a correr se da cuenta como que la siguen. Bueno, medio como que no le da importancia, se vuelve a su casa y sigue sintiendo que la siguen por la ventana o por las cosas, siente como que la miran. Y a la noche se da cuenta que sí, evidentemente la estaban mirando y se ve una figura por la ventana. Esta figura como que aparece,
se hace ver y desaparece. Bueno, la chica como que de algún modo sigue fingiendo que no pasa nada y, y bueno, como que trata de dormirse, se acuesta y se duerme, y cuando se despierta se da cuenta que su doble, pero que está aún mucho más demacrado que antes, está en... la tiene como en la ventana, o sea, la está puesta en la ventana. Y bueno, obviamente se asusta, sale corriendo y se mete al baño, se da cuenta que el doble está en el espejo y eso la asusta más, entonces sale corriendo afuera. Cuando sale afuera se tropieza y se cae y se vuelve a despertar. Cuando se despierta se da cuenta que fue un sueño y que no había pasado nada, pero se da cuenta que es una parálisis del sueño, entonces le cuesta despertarse. Cuando se logra salir de la parálisis del sueño, se da cuenta que esa sombra o esa chica igual a ella estaba en la pieza, en la esquina de la pieza. Y bueno, vuelve a comenzar otra persecución, entonces se vuelve a alejar, vuelve a correr, y este doble va y como todo deformado ya, porque cada vez que aparece se vuelve más terrorífico, va y le agarra el pie y la arrastra y como que intenta atacarla, pero cuando la ataca, o sea, no la ataca, como que la abraza, Ujú. y la chica se queda como, ah, ¿qué? Y entonces ahí se da cuenta que no había nada, y es como que se encuentra, Como que la se chica funde con sí misma. se encuentra con ella misma, claro, y se ve en un espejo, o sea, que estaba ahí, es como que ella cae y justo hay un espejo enfrente, y como que se da cuenta que no había nada, que era cuestión era todo como de su cabeza. Ujú. Eh, y la otra historia, no sé, Mar, ¿querés explicarla vos, que la tenés más masticada para no tener que leerla? La que Em, hice yo, decimos. sí, sí, sí. Claro, lo mío era lo mismo, básicamente, que son muy parecidas, pero yo en todo caso me centré más en la universidad, como poniendo esta imperfección o este miedo que la chica tenía más centrado en la universidad, al miedo al fracaso, al miedo al no hacer todo perfecto. Básicamente esa es la diferencia. Sí, y por ahí, bueno, se muestran más escenas en donde, qué sé yo, falla en la universidad, en donde, y se da cuenta que cada vez que falla, esta figura aparece, o sea, se hace presente. Entonces, por ejemplo, está en la universidad y, y se da cuenta que, o sea, no sé, no me acuerdo cómo era acá bien, pero es como que... Como que había respondido mal algo Ujú. y al responder mal, ella se da cuenta que esa entidad se va acercando cada vez más. Claro, y es como que la siente más presente. Y después, bueno, después pasa lo mismo, ¿no? La sigue, la persigue. Ujú. Bueno, en una de esas pueden hacer uno de los dos, y tal vez incluir algunas escenas también en la universidad, hacer como una mezcla entre los dos. Sí, eso aún lo tenemos Eh, que seguir charlando. Por ahí podíamos fusionar las dos ideas y ver qué poníamos. Capaz que a la mía le hacía un poco más falta, le hacía un poco más falta de desarrollo de algunas cosas. Y bueno, y estaba bueno introducir más esta parte de como dinámica y de suspenso constante y de confusión por ahí para que, bueno, por ahí los aportes de las otras chicas también que, bueno, que queda en conversar. Bien. Sí, tiene que ser un trabajo colectivo entre todos, ¿no? No es que queda a cargo de un par nomás el tema del guión, todos tienen que trabajar. Bueno, aunque ir puliendo es difícil esa parte de hacerla entre varios, pero estar de acuerdo y aportar, interiorizarse. Bueno, me parece que puede ser interesante eso de que el personaje sea el mismo, ese doppelganger, que es la misma actor, ¿no? Actriz duplicado. O se puede ver, técnicamente hay un desafío interesante que resolver el suspenso, el lenguaje audiovisual. Puede ser tanto en la universidad o ambientes exteriores como en interior, en un ambiente más controlado como la casa.
Podríamos preguntarnos por el tiempo donde transcurre la historia, ¿no? También era importante llevarlo a una ficción que no sea nuestra propia cotidianeidad. Pero bueno, es factible, puede funcionar bien el guión. Sí, por ahí yo sugería que trabajemos con maquillajes o cosas así, que son cosas que puedo hacer, em, para, bueno, hacerlo un poco más creativo, diferente. Y bueno, sugería esto de por ahí que sea en una casa para poder controlar mejor la iluminación y que si bien si se va a situar en una casa, pero las tomas salgan prolijas, que por Claro, ahí en otro lugar te cuesta encontrar dónde enchufar la iluminación y bueno, siempre hay cosas de fondo. sí. Pero bueno, aún no lo tenemos bien planeado. Bueno, sería interesante también que en todos los cortos haya algunas escenas de interior y otras de exterior, como para Sí, también experimentar, probar, no tener la experiencia de los distintos factores que juegan en interior y en exterior. sí, sí, bueno, por eso se me ocurría esta escena de la persecución tipo como en En este la calle, patio, en el o en patio. la Ajá, calle. está bien. Bueno, me parece que puede ser interesante la propuesta del guión. Síganla desarrollando juntos, todo el grupo, pensando, Bueno, ¿no? Una cosa es el tema, bueno, este desdoblamiento de la personalidad y después cómo, ¿no? Cómo eso lo llevamos a un lenguaje audiovisual interesante, desafiante para ustedes, etcétera. Bueno, ¿y qué otros grupos ahí quieren comentar su avance en guión? ¿Alguno tiene consultas? ¿Todos ya tienen trabajando en algo o no tienen nada? Me gustaría que hubiera diversidad de propuestas, que haya diversidad de locaciones, ¿no? También diversidad de tiempos. Sería, ¿no? Tratemos de experimentar en los géneros, ficción, futurista, o que ambienten en una época pasada, ¿no? Una puesta en escena en ese sentido, puede ser muy interesante el resultado también. ¿Alguien más que quiere comentar? ¿Algún grupo? Todavía no tienen claro los guiones. Bueno, avancen fuerte con eso. Ya para la semana, decíamos que la semana que viene tenemos clases, normal, siempre y cuando no aparezca un paro imprevisto. Y ya la semana siguiente tenemos exámenes, no hay clases, y la otra creo que es feriado. Por lo tanto, la clase que viene necesitamos ya sí o sí tener definidos los guiones máximo. Pero mientras ya están haciendo pruebas de iluminación, o sea, ya hoy, esta semana, hoy día martes, tendrían que elegir y definir ya el guión para poder comenzar con todos los otros trabajos, que son la preproducción, la organización, la logística, la búsqueda de actores. O sea, hoy quiero que cierren sus guiones, que ya los definan. Por más que todavía, bueno, puedan quedar algunas aristas que pulir, algunos temas que cerrar, de definir, que mejorar, pensar el lenguaje, ¿no? El guión literario hoy debe quedar cerrado para empezar a trabajar en el guión técnico. profe, con Sí. respecto a las pruebas de cámara que nos había pedido, ¿son obligatorias o nos podría dar más tiempo para presentarlas? Porque ¿A tengo qué? con muchos Las trabajos. pruebas de cámara. Ujú, esas que Sí, había puesto como actividad. sí, son ejercicios. Todavía no los Ah, tienen que bueno. presentar, pero sí quiero que los vayan haciendo. Ujú. eh, Porque es un trabajo de proceso el de la realización del corto, entonces, bueno, vayan pensando, por ejemplo, sí, vamos a hacer una escena en el baño del doppelganger que se ve al espejo. Bueno,
hagan una prueba a ver de cómo iluminarían, de qué elementos necesitan. Eso ya sería como parte de la preproducción que tenemos que ir ya comenzando. O sea, hoy cerramos el guión literario y para la semana que viene ya tendría que estar listo el guión técnico. Bueno, genial. Es decir, el storyboard también. Melissa dice que quieren hacerle reparación de un paranoico. Un guardia de seguridad que cree que lo vigilan y lo siguen. Bueno, medio bastante parecido a lo que hablamos en el corto al otro guión. Pero, digo, no quiero decir que capaz que, digamos, no es que lo hayan copiado unos de otros, pero bueno, hay una familiaridad fuerte. Pero todo está en su cabeza, representación. Bueno, está bien, perfecto. Es un tema válido para un corto como para el otro, son parecidos, pero pueden ser de realizaciones, de resoluciones y de formalmente, ¿no? Si bien el tema quizás es el mismo o parecido, sí, es una coincidencia sin duda. Tampoco es lo más original del universo, digamos, ¿no? Pero interesante de poner en práctica y de realizar, y puede haber muchos modos distintos de implementar un lenguaje interesante, de trucos, de efectos especiales para lograrlo. Así que bueno, está bien. Puede ser un corto interesante. Siempre también está bueno pensar un poco más allá de la anécdota, sí, lo persigue, está loco, ¿no? Está el desdoblamiento de la personalidad y la angustia y la paranoia. Perfecto. Pero ¿qué más podemos dejar, no? Ya si queremos ponernos un poco más profundos, a mí me interesa la realización audiovisual, pero si queremos una buena historia, podremos pensar, bueno, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la reflexión? ¿Qué le estamos ofreciendo al público para que piense, para que se mejore, para que se supere, para que lo interpele, ¿no? ¿A dónde queremos llegar con esto? ¿Cuál es finalmente ¿no? Una conclusión, un aprendizaje que podríamos transmitir? Eso todavía, bueno, pueden pensarlo, ¿no? ¿Por qué hay este desdoblamiento, esta paranoia, este doble? A ver, acá dijo, al profe, con mi grupo ya le mandamos lo de la prueba de iluminación. Ah, bueno, dice Lucas Palacio, bueno, genial, ya estaré viendo, lo podremos comentar la clase que viene, a ver cómo resultó el ejercicio. Mateo dice, tema, duelo no vivido corrompe el alma, el amor verdadero es dejar ir. Storyline nuevo, 3. Años después de la muerte de su novia en un trágico accidente, Samuel, ¿cómo sabemos que pasaron 3 años? Digo, voy preguntándome. En un trágico accidente, Samuel, que nunca pudo confesarse que iba a pedirle matrimonio aquella noche, comienza a ser acosado por visiones terroríficas. El dolor que negó durante años cobra forma física y lo arrastra hacia una espiral de locura. Para encontrar la paz, deberá enfrentar la verdad que tanto tiempo ocultó, incluso de sí mismo. Bueno, hay una parte del guión, ¿no?, literario que escribe perfecto, y después tenemos que pasar a ver cómo eso se ve en imágenes y sonidos. Si Samuel ha logrado construir una fachada de normalidad tras la muerte de Elisa. Un trabajo mediocre, una casa ordenada, una vida sin sobresalto. ¿Cómo van a mostrar eso? Pero al cumplirse 3 años de su ausencia, los recuerdos silenciados empiezan a resurgir. Todo lo que no lloró, todo lo que no negó, la propuesta de matrimonio jamás pronunciada, la culpa de no haber podido salvar. Perfecto. Toma vida en forma de presencias oscuras. Samuel deberá enfrentar la visión más terrible de su amor. Perdido para liberarse o será consumido por su propio pasado. Bueno, está bien, es un literario, a ver cómo eso se traduciría a una puesta en escena interesante. No pido salir de la cotidiana de su propia casa, su propio ámbito, ¿no? Tratar de elaborar una puesta en escena. Si fuera en otro tiempo, si fuera aprovechando el género ficción en sus
extremidades sería mejor. Alejo, sí, levantó la mano. Bueno, profe, sería Sí. para presentar nuestro proyecto. Bueno, comenté, se escucha medio mal, pero vamos a ver. Eh, Ahora sí. ahí está. Ok. Bueno, básicamente con mi grupo estábamos pensando en un corto en el cual sea como medio surrealista, entre Ujú. comillas, Bien, y trata sobre una persona que constantemente es atormentada por el super yo y el ello, que es un concepto que viene de la psicología, ¿no? sí. Bueno, Bueno, en- bastante relacionado con los dos guiones anteriores. Se ve que han estado viendo un poco más o menos, bebiendo de las mismas fuentes o qué. no O simplemente es pura coincidencia. a una de las chicas de nuestro grupo le gustó mucho la psicología y, o sea, como aficionado, ¿no? Ujú. Y se le ocurrió esta idea Bueno, y nada. eh, de momento tenemos el guión literario ya hecho. No sé si quiere que lo muestre. bueno. De todas formas, todavía sería la primera versión, porque o sea, hay que tratar de extenderlo y ver cómo podemos alcanzar el tiempo que usted propuso de 10 minutos. Ujú. Ok, ahí comparto el guión. Eh, pero, no, ok, no me deja compartir el Word, pero bueno, comparto pantalla igual. Eh, Básicamente, este sería de momento el guión literario. También teníamos el guión técnico, pero bueno, o sea, primero queremos pensar Sí, en esto, en el guión veamos literario. sí. Y bueno, de momento la historia empezaría con el protagonista ah, preparándose una taza de té. Y justamente cuando empieza, ahí vuelve a aparecer el super yo y el ello. Bueno, a ver, pero Eh, un paréntesis. Prepara una taza de té, ¿no? ¿Cómo vamos a mostrar que prepara la taza de té? ¿Qué lenguaje audiovisual? Eso será parte del guión técnico, yo lo sé, pero sí. vamos a utilizar para mostrar en la preparación de la taza de té. Preparar una taza de té puede ser solamente una acción o puede ser un mundo que nos introduzca en una psicología, ¿no? Entonces, puede ser un trípode que muestra de lejos una persona en la cocina haciendo una taza de té, o puede ser un primer plano del saquito metiéndose en el agua y cómo empieza el té a salir y a teñir todo el agua de rojo. En un Sí, plano, otro plano, eso, cómo el agua hierve, que se va calentando, ¿no? Un lenguaje audiovisual que genere un clima y una narrativa audiovisual interesante y nos meta en un mundo, ¿no? Eso es lo que pido. sí, es que eso lo estamos tratando justamente en el guión técnico. Sí, 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 yo sé. La idea que estuvimos barajando de la que usted dijo en el segundo momento de hacer un primer plano de la taza de té y bueno, mostrando de momento solamente las manos y todo eso. Ujú. Bueno, a Eh, lo que voy es que cualquiera sea la acción, quiero que se desarrolle en un lenguaje audiovisual rico y nada sea solamente así. no, 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 o Pero no, sea, claro, no es para que me aclares nada, sino que es para todos los grupos. eh, Quiero eso, ¿no? Que cada escena tenga una preparación del lenguaje audiovisual. Bueno, continúa con tu exposición del lenguaje, de la parte literaria, de la idea, ¿no? ¿Qué va a pasar? bueno, eh, al comienzo justamente mostramos al protagonista preparándose una taza de té y cuando se sienta para beberlo es cuando aparece el super yo y el ello. Bueno, si conoce sobre el tema, se dará cuenta que justamente el yo ve el ello. En este caso, rige como juez, pues el super yo quiero decir, el que rige como juez, ya que ahí donde están nuestros valores y
es supuestamente lo mejor de cada uno. Entonces, nada, el ello estaría tratando de convencerlo de que no haga ese tipo de cosas, o que simplemente se base en lo más primitivo, en lo más banal, porque es de lo que habla el ello. Y bueno, en toda la narración vamos a tratar de hacer justamente como un juego eh, entre que es como si fuese una especie de tribunal, porque el protagonista es un estudiante de abogado y que planea justamente ser juez en un futuro. En eso lo vamos a ir mostrando de manera sutil a lo largo de la grabación, porque bueno, eh, después de que intenta beber la taza de té y que no puede, porque justamente está siendo atormentado a cada rato por el super yo y el ello, intenta estudiar y de vuelta no puede. Y así a lo largo del corto se va a ir repitiendo. Después de que no puede estudiar, intenta simplemente ver la televisión, y en ese momento con los chicos habíamos pensado que el super yo y el ello aparezca en el televisor, por ejemplo. Y bueno, ahí de vuelta lo están atormentando, eh, y sigue sin poder hacer nada, y en un momento se enoja y quiere simplemente abrir la ventana, y cuando abre la ventana se da cuenta de que hay un mundo allá afuera. Esto también tiene que ver con psicología, y es que básicamente existe el mito de la caverna de Platón, en el que, bueno, se habla sobre cómo nosotros, es como una especie de metáfora en la que se explica cómo uno vive dentro de una cueva, y hasta que no conoce lo que hay afuera de la cueva, es como que es difícil aceptar esa otra realidad, y si uno intenta mostrarse a los demás tampoco puede, y básicamente nosotros dentro de la cueva, entre comillas, viviríamos en un mundo oscuro y solamente con sombras, en el mejor de los casos. Es un poco más complejo, pero es como para hacer un símil con ese tema. Cuando el protagonista se da cuenta de que puede justamente ir afuera, ahí se da cuenta de que pasa algo interesante, y es que a lo largo del corto, el super yo, al tener los valores, está como diciéndole, no, hace esto, por ejemplo, cuando estás estudiando, le incita a estudiar, mientras que el ello no, le incita a ir a ver la televisión. Y a lo largo del corto, el super yo rige como esa fuente de valor que uno dice, ok, es lo que es moralmente correcto, lo que sería moralmente correcto hacer en este caso. En esta situación en particular, cuando quiere salir, tanto el ello como el super yo están decididos que no tiene que salir. Y es cuando ahí justamente tiene un conflicto con ambos. Y bueno, Sí, está bueno puede que abrir la no. puerta y sale. Y ahí terminaría el corto. Bueno, De momento solamente sería esa la idea. O sea, sí, tampoco tener cuidado con está bueno estudiar, ¿no? Como que moralmente así hay que estudiar. Esas como cosas medio obvias y superfluas, digo, a lo mejor pueden ser estudiado bien cuál es el aspecto moral. básicamente es que el super yo es eso, o sea, los ideales de cada uno. Si tu ideal es, por ejemplo, eh, ayudar a los demás, eso se puede decir que viene del super yo, porque literalmente son los valores, por así decirlo. Bueno, pero eso, Porque, bueno, jugar con valores que estén interesantes y no sean y bueno, es cuando ahí entra obvios. justamente el conflicto entre que tanto el ello como el super yo no lo quieren dejar salir, porque dentro de sus valores está el preservarse a uno mismo, y eso le hace tener miedo de ir afuera de su casa, por ejemplo. Eso es cuando ahí entra el momento del clímax, y básicamente el protagonista saldría de la casa habiendo superado sus viejos valores, eh, y sus partes más pasionales que representa el ello. Ujú. Bueno, entonces llévenlo, busquen la forma, ¿no? En el literario también de cómo ser, en el técnico, quiero decir, historia y eso. Está bien. ¿Hay alguna cosa que quiera puntualizar sobre lo que mostré? No, en principio no.
puede ser interesante, digamos, hay que ver entonces cómo se desarrolla eso, ¿no? En pantalla, en un lenguaje interesante, ¿no? Que ponga en juego ese aspecto del contenido, pero que se lleve a la forma, ¿no? ¿A qué forma va a tener? Claro. Muchas Bueno, gracias, profe. de nada. ¿Alguien más que quiera comentar su guión? Dice Luciana que también vio unas pruebas de iluminación. Bueno, las vamos a ver, las voy a ir viendo y las comentaremos en todo caso en la clase que viene, a ver si se puede hacer ver si se puede hacer alguna observación. ¿Algún otro comentario de guión? ¿De cómo vienen avanzando? Sí. Bueno. Sí. Se cortó. Básicamente quedó ahí. No se te escucha, Ingrid. No sé si sigue hablando, pero no se escucha. Se escuchaba bien y de pronto se corta. Ahora parece que sí. Sí, ahí se escucha. Ah, ujú, ujú, ujú. Bueno, sí. Sí. Ujú, sí. Está bueno.
¿Desarrollo qué? ¿No escuché? Ajá. Sí. Ajá. Ajá. Ah, bueno, falta esa parte. Fundamental. Ujú. Bueno, bueno, bien, bien. Bueno, entonces todos continúen. Ya esta semana, eso, necesitamos cerrar la idea y comenzar a trabajar ya en el storyboard, en todos los aspectos de realización técnica, para todos los grupos. ¿Sí? Bueno, bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces nos veremos la semana que viene para ya ver los otros guiones que están ahí faltando de ser comentados, analizarlos, pero avancen en los técnicos ya, ¿no? En los storyboards, en el lenguaje, en la preproducción, en toda la logística para estar pensando de acá 2 semanas, arrancar con los rodajes, más o menos. Ah, bueno. Bueno. Está bien, ya lo vamos a ver eso la semana que viene también. Vamos a ir viendo esos ejercicios de iluminación, pruebas de cámara, que incluyen ahora pruebas de sonido, pero no es para que lo entreguen la semana que viene, pero si pueden hacer las pruebas, vamos viendo de a poco. Avancemos con los guiones, terminemos los guiones y bueno, nos vemos la semana que viene nuevamente para seguir añadiendo temas técnicos. Bueno, y los grupos que quedaron por mostrar sus guiones, nada, sigan profundizándolos y los comentamos la semana que viene. ¿Alguna consulta, pregunta, algo? ¿Comentario? ¿Comentarios más? Si no, terminamos por hoy. Nos vemos el próximo martes. De mi parte no, profe. Bueno. Bien, hasta luego. Entonces, a trabajar, a continuar con el trabajo. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, profe. Hasta luego.